Hola compañeros, hola estimado docente, mi nombre es Héctor Giraldo, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad o de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy vengo a presentarles mi línea de tiempo que he realizado desde la década de los 90 hasta la actualidad con la evolución que ha tenido el concepto de educación inclusiva. Miremos entonces la línea de tiempo. Esta es mi línea de tiempo con el título de Evolución de la Educación, una mirada nacional e internacional. Tenemos cuatro segmentos desde la década de los 90, la década del 2000, del 2010 y del 2020 a la actualidad. Pero vamos a ver entonces más de cerca cada una de estas épocas que tenemos en nuestra línea de tiempo. Iniciamos con la década de los 90. Eh, Tenemos el paralelo de lo que es las políticas que se sacaron a nivel internacional y las políticas en nuestro territorio colombiano. Tenemos los años del 1993 y 1994, donde la ONU aprueba las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y también la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, pues que estableció precisamente esos principios de la educación inclusiva, pues más conocida como esta conferencia de Salamanca. A nivel nacional, eso es a nivel internacional, y a nivel nacional, durante esos años del 91 y del 93, pues se dio la constitución política, donde incluye unos artículos de la igualdad, específicamente el artículo 13, donde busca la protección a grupos vulnerables. Además, en el 93 se crea el programa de educación para grupos étnicos enfocado a comunidades indígenas y afrocolombianas. Allí hay una expedición, obviamente, pues de lo que lleva a cabo o lo que materializa cada una de esas políticas, como lo es la expedición de la Ley General de Educación y también la reglamentación, la atención educativa a personas con limitaciones y capacidades excepcionales hacia el año 96, que es el decreto 2082. Si pasamos a la década de los 2000, a nivel internacional, se dio la declaración de Dakar, que es de la UNESCO, y promueve la educación inclusiva como una meta global. Y también la ONU adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es uno de los primeros tratados vinculantes con respecto a la parte de educación inclusiva. En nuestro país se generó la Ley 762, que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación en contra, pues, de las personas con discapacidad, y se hace también la expedición del decreto 366 en el año 2009, por el que reglamenta el servicio de apoyo pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales. Aquí miramos un cambio que es el eje central de la línea de tiempo, que es que en los años 90 se hablaba, o la conceptualización o el término que se utilizaba era las necesidades especiales. Hacia el año 2000, en esa década, empezó a verse o a hablarse de educación inclusiva y accesibilidad universal. Si continuamos entonces con nuestra línea de tiempo, pasamos hacia la década del 2010. Entonces, a nivel internacional, la ONU incluye la inclusión, valga la redundancia, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los ODS, especialmente en el ODS número 4, pues que refiere a la parte de la educación, y el ODS 10, que habla con respecto a la reducción de las desigualdades. Igualmente, pues se dio la cumbre humanitaria mundial, donde se destaca la inclusión en contextos de migración y conflicto. En nuestro país se generó la ley 1618, que garantiza derechos de personas con discapacidad. En el 2016 el Acuerdo de la Paz incorpora enfoques de inclusión para las víctimas mujeres y también de las comunidades rurales, todo esto en el marco de esos tratados de paz.
Pues también se dio la expedición del decreto que lo regula, que es el 1421 del 2017, que garantiza y regula la atención de los estudiantes en condición de discapacidad en todos los niveles educativos. Hacia la década del 2020 y la actualidad tenemos los siguientes hitos a nivel internacional. Pues la pandemia del COVID-19 evidencia esas desigualdades y pues se impulsó agendas como la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad en el año 2021 y hacia el año 2023 se dio la cumbre sobre la transformación de la educación, que refuerza la inclusión en sistemas educativos post pandemia. Y a nivel nacional, hacia el año 2022, el Plan Nacional de Desarrollo incluye este enfoque de inclusión para las poblaciones vulnerables, sobre todo a los grupos LGBTQI, los grupos de etnias y también pues los de discapacidad. También en el país se hizo la expedición de la resolución 1438 en la ciudad de Bogotá, que es una de las que viene a aterrizar también esas políticas, por la cual se establece la gestión de cobertura educativa y la incorporación especial de estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero aquí hay algo muy importante, pues que también queremos resaltar, que hacia la década del 2010 el concepto, la terminología fue evolucionando hacia la inclusión social y la interseccionalidad. Y en la actualidad, el término que está acuñando, que se está, digamos, como utilizando para referirse a estos temas, es la neurodiversidad. Entonces vemos cómo desde el año o desde la década mejor del 2000, de los años 90 hacia el año 2025, que es la actualidad, ese concepto ha venido evolucionando. Entonces, de esa manera, presento la línea de tiempo que ustedes están observando en pantalla. Se utilizaron las siguientes referencias, pues que también aparecen dentro del documento a presentar en la entrega de la actividad número 4. Muchísimas gracias por su atención. ¿Quién se despide? Pues mi nombre es Héctor Giraldo, estudiante de maestría de el departamento de Arauca, la ciudad de Arauca. Profe, muchísimas gracias. Compañeros, muchísimas gracias.